Muy buenas con todos y bienvenidos a este video donde les explicaré algunos términos relacionados a la administración tributaria. Poderoso caballero es el buen dinero. Primero debemos entender qué son los tributos. Para entender esto debemos partir del siguiente concepto. El Estado tiene que velar por el bienestar de todos los ciudadanos mediante la inversión pública, pero ¿cómo logra financiarse? Ahí es que nace la necesidad de que nosotros como ciudadanos aportemos económicamente al Estado para que logre financiarse por nuestro propio bien. Entonces, ¿mediante qué sistema nosotros podríamos apoyar al Estado? Ahí es que nacen los tributos, los cuales son aportaciones económicas que todos, indistintamente si tenemos actividad económica o no, o tenemos menos, tenemos más dinero, vamos a realizar al Estado. Entonces, a diferencia de como algunos piensan de que los tributos van para enriquecer al Estado, no van para enriquecer a nadie. Van al Estado para que éste lo administre y nos pueda devolver en forma de inversión pública. No es para su propio lucro. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Los tributos tienen algunos principios que están establecidos en el artículo 300 de la Constitución de la República, los cuales son la generalidad. Quiere decir, como ya había dicho, que todos, indistintamente de que tengamos actividades económicas, tengamos más o menos dinero, debemos aportar de alguna u otra manera contributos al Estado. El principio de progresividad indica de que mientras más capacidad económica tengas, más tributos tendrás que dar al Estado, o mayores serán estos, porque obviamente si tienes más, debes tributar más. El principio de eficiencia indica que la administración tributaria tiene que llevar a cabo el proceso tributario de manera eficiente, que quiere decir que logre su cometido, pero con la menor cantidad de recursos posibles para así economizar al Estado. El principio de simplicidad administrativa, como su nombre lo indica, ¿a quién le gusta hacer trámites? ¿A quién le gusta hacer esas largas colas ahí en el SRI para poder tributar? A nadie. Y eso el Estado lo sabe. Es por eso que reduce en lo posible los trámites que hay que realizar para que el contribuyente se sienta motivado y cómodo al momento de tributar. El principio de retroactividad indica de que las leyes solamente pueden ser aplicables a los hechos que sucedan después de su puesta en vigencia. Quiere decir de que, por ejemplo, yo salgo con $1000 a la calle el día de hoy, pero mañana sacan una ley diciendo que eso está prohibido, no me pueden culpar por el hecho de que yo lo hice antes de que la ley fuera puesta en vigencia. Ahora que yo lo hago después, eso es otro tema. El principio de equidad va relacionado con el principio de progresividad. Quiere decir de que los ciudadanos debemos aportar una cantidad equivalente a nuestra capacidad económica. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo $100 y alguien más tiene $1000, yo lo que debería aportar, en un ejemplo para demostrar cómo sería esto porcentualmente. Si yo tengo los $100, lo correcto sería que, por ejemplo, yo tribute unos $10 y la otra persona que tiene 1000 tribute unos 100. Entonces, ahí cada uno estaría tributando un 10% de su capacidad económica y nadie sea afectado. El principio de transparencia indica de que la administración tributaria tiene que hacer de dominio público las normas que nos rijan a nosotros como ciudadanos. Y esto lo puedes comprobar, puedes salir de este video, puedes ir a la página del SRI y vas a encontrar un sinnúmero de leyes, normas, comunicados, los cuales son de dominio público para que nosotros estemos enterados de las normativas tributarias que nos rigen. El principio de suficiencia recaudatoria indica que el Estado, con nuestros tributos, tiene que abastecerse para poder financiar la inversión pública dependiendo de nuestras necesidades. Ahora, los tributos tienen algunos elementos que son inherentes a ellos, como por ejemplo la coercitividad. ¿Qué quiere decir esto? De que los tributos se tienen que dar sí o sí. No es que yo decido, los doy o no, de ley los tengo que dar. Todos tenemos que tributar. Y la administración tributaria tiene la potestad para obligarnos a tributar y tomar las medidas respectivas de ser el caso. Aplica también la capacidad económica. Como ya lo he explicado, cada uno tributa dependiendo de su capacidad económica, porque es injusto que los que tienen más tributen menos o igual que los que realmente no tienen mucho. El principio de unilateralidad, ¿qué quiere decir? Los tributos solo se pueden dar en un solo sentido. Quiere decir que yo tengo que dar tributos al Estado, sin embargo el Estado no me tiene que dar tributos a mí, es lógico. Así que el sentido de los tributos son del contribuyente al sujeto activo, que es el Estado. Los tributos también tienen su clasificación dependiendo de qué damos a cambio de qué. Los clasificamos en impuestos, son aportaciones que tenemos que dar indiferentemente si recibimos algún servicio público a cambio de él.
y estos son los que van directamente a financiar obras necesarias para la sociedad, como lo son la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, etc. El impuesto que pagamos día a día es el IVA, que es el 12% en el caso ecuatoriano, o también en el caso de los que tienen alguna actividad económica, sería el impuesto a la renta. Ahora vamos con lo siguiente: tasas. Las tasas son tributos que tenemos que realizar al Estado, esta vez sí por recibir un servicio de parte de él, como por ejemplo el alumbrado público o el servicio de recolección de basura, que lo cancelamos en las planillas de energía eléctrica. Nos damos cuenta de que estos servicios son imprescindibles en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos con el siguiente tipo de tributo: contribuciones. Estas son aportaciones por beneficios especiales que obtenemos de obras públicas, como por ejemplo la plusvalía, que se puede entender por plusvalía, la revalorización de un terreno, de una casa, de un bien inmueble, por estar cerca de obras públicas, como lo son carreteras, plazas, centros turísticos, etc. Ahora la pregunta para ustedes sin salirse del video: ¿quién es la máxima autoridad tributaria en el país? Supongo que muchos estarán de acuerdo en que es el SRI. No, no es el SRI. Wow. Realmente la máxima autoridad tributaria en nuestro país es el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República. Como organismo tributario se conoce como la Administración Central. Sin embargo, este no ejerce su autoridad de forma directa, sino que utiliza dos instituciones para poder realizarlo. Por un lado, el Servicio de Rentas Internas y por otro lado, la Corporación Aduanera del Ecuador. El SRI, como todos lo conocemos y es el más famoso de hecho, es el que se encarga de la tributación interna del país, dentro de sus fronteras, a nivel nacional, como le quieran decir. Y es por este motivo que muchos piensan que es la máxima autoridad tributaria. Por otro lado, la Corporación Aduanera del Ecuador, o las aduanas, como le quieran decir, administra los tributos de los bienes que salen y entran del país, quiere decir, de las importaciones y las exportaciones, de los actos comerciales a nivel internacional. La administración tributaria también tiene varias facultades, potestades, poderes que puede ejercer y debe ejercer, las cuales son: reglamentaria, es la capacidad de emitir leyes y normas que rijan a las actividades de carácter tributario, en resumidas cuentas, emitir leyes. Resolutiva, es la capacidad y obligación de emitir resoluciones motivadas y escritas. Ahora, ¿a qué me refiero con motivados? Quiere decir que las resoluciones deben tener una base legal y antecedentes que justifiquen el hecho del acto administrativo. Explicándolo en otros términos, estos actos tienen que demostrar las leyes que justifiquen el actuar sobre una determinada acción. Digamos que a mí me multen por no declarar. Que yo no declaré es el antecedente, y la base legal es la ley que tipifica que la no declaración es una falta grave a la administración tributaria y merece como sanción una multa. Determinadora no es más que establecer el hecho generador de cada contribuyente. Ahora la pregunta: ¿qué será hecho generador? Hecho generador es la capacidad contributiva de cada persona, ya sea natural o persona jurídica, su capacidad económica, porque ya sabemos, mientras más tienes, más vas a declarar. Por ende, a partir del hecho generador nace el tributo. Recaudatoria, como su palabra lo indica, recaudar. Recaudar los tributos de las personas para que éste se convierta en la inversión pública del Estado y nos pueda retribuir a nosotros. Digamos que esta es la parte más importante y donde se quiere llegar. Sancionadora, es la capacidad de aplicar sanciones a los contribuyentes que no cumplan con las normativas impuestas por la administración tributaria. Estas sanciones varían por el tipo de falta, pero entre las más comunes tenemos multas, las típicas sanciones de carácter fiduciario, es decir, de carácter económico. Clausuras, cuando vamos por la calle es común encontrar alguno que otro lugar clausurado por el SRI. Esto puede ser por no declarar y se levantará la sanción en el momento de que ya la persona declare, o por no emitir factura y ahí sí ya el tema es más jodido, pero bueno. Decomisos, el decomiso temporal o permanente de mercaderías hasta que la persona declare, y si no declara, pues la administración tributaria lo que hace es quedarse con esos bienes y los puede vender, regalar, donar, lo que sea. ¿De dónde sacaste esas cosas? Nada de eso es mío, compadre. Ahora vamos a hablar un poquito más de los actos administrativos para entenderlo un poco. En sí, un acto administrativo demuestra la voluntad de una autoridad. En este caso, las resoluciones o los actos administrativos emitidos por la administración tributaria reflejan la voluntad por sobre un contribuyente y actúan de manera legal e individual sobre él. Estos tienen que estar escritos, palabras se las lleva el viento, y motivados. Ya he explicado qué es motivado.
Al ser emitidos por una autoridad presumen de dos cosas: de ser legítimos y ejecutoriados. ¿Pero qué es eso? El primer término indica que se presume que está dentro de las leyes, es decir, que acatan las leyes y no se salen de estas. Y ejecutoriados, asimismo, como son legales, están establecidos en la ley, tienen que estar llamados a ejecutarse, a llevarse a cabo. ¿Será posible que puedan quedar nulos? ¿Se puede anular un acto administrativo? No. Bueno, sí. En términos legales, no, porque la nulidad no es una herramienta en materia legal. Sin embargo, estos actos se pueden impugnar y a partir de ahí es posible que queden sin efecto, pero solamente por una de las tres siguientes causales. Incompetencia de autoridad. Cuando decimos autoridad, generalmente pensamos que es la institución en sí. Por ejemplo, lo emitió el SRI, ahí sí, entonces tengo que cumplirlo, lo emite el SRI. No. Ojo, los actos administrativos solamente los puede emitir el director de cada entidad. En este caso, lo emite el SRI, solamente el director del SRI los va a poder emitir, nadie más. Es decir, que no puede venir, por ejemplo, la secretaria del SRI y emite un acto administrativo y ese día es legal, legítimo. No es así. No puede venir el asistente, no puede venir la secretaria, no puede venir el barrendero del SRI a emitir un acto administrativo. No, zapatero es su zapato. Ser periodista, usted es bailarina. Vicios de procedimiento. Cada acto administrativo tiene un proceso que debe cumplirse. Y ahora, si no se cumple, aunque sea una pequeña parte de este proceso, y el contribuyente se ve afectado, lo puede impugnar. ¿Por qué? Porque ha violentado sus derechos, que la administración tributaria no haya cumplido en su totalidad su obligación. Por ejemplo, a mí me pongan una multa y yo no pago dicha multa. ¿Pero por qué? Porque no me notificaron. Puedo impugnar que no me han notificado, entonces ese acto queda sin efecto porque a mí no me avisaron. No cumplieron con su parte de cumplir con todo el procedimiento. Falta de motivación. Ya a esta altura no tengo que decir que es motivación. En caso de que el acto administrativo no esté motivado, no va a ser la administración tributaria la que se dé el trabajo de revisar si lo que ha emitido está bien o no, porque si supuestamente los actos que ellos emiten presumen de ser legales y ejecutoriados, ¿por qué se van a poner a revisar? No, es el contribuyente quien deberá demostrar si dicho acto está motivado o no. Es obligación del contribuyente detectar esto y reclamar. Y ahí sí, es obligación de la administración tributaria revisar y resolver si dicho acto realmente está motivado o no. En caso de no existir ninguna impugnación o recurso legal en contra de dicho acto, se dice que el acto está firme y o ejecutoriado. Pero ¿cuál es la diferencia entre acto firme y ejecutoriado? Un acto firme es aquel que se emite y durante todo el plazo que se dé legalmente para presentar algún reclamo no se presente dicha impugnación. ¿Qué quiere decir con esto el contribuyente? Que está aceptando que lo que se ha emitido está bien y se está comprometiendo a acatar dicho acto. Por eso decimos que se mantiene firme. En cambio, un acto ejecutoriado es aquel que no tiene recurso en contra de él, ya sea porque no hay o porque los que ya se presentaron ya se resolvieron y quiere decir que quede ejecutoriado. ¿Por qué? Porque haga lo que se haga, se va a tener que llevar a cabo. Para concluir, los deberes de la administración tributaria son los siguientes: ejecutar su autoridad mediante todas las acciones que hemos visto previamente, emitir los actos determinatorios de cada contribuyente, su capacidad contributiva, recibir y tramitar debidamente las denuncias y reclamos de los ciudadanos y emitir las resoluciones debidas, notificar sus actos administrativos, esto generalmente se hace por correo, cumplir y hacer cumplir las normativas que ellos emiten y despejar las dudas de los ciudadanos, mediante que atención al cliente, que sean consultas, citas, etc. O si no, siendo transparente con la información y poniéndola a dominio público. A todos los que han llegado hasta aquí les agradezco muchísimo de corazón. Espero que hayan podido aprender algo nuevo, lo hayan comprendido de una manera didáctica, no tan tediosa. Igualmente les voy a dejar el link de descarga de este folleto que están viendo en sus pantallas. De mi parte ha sido todo. Nuevamente les agradezco mucho y pasen bien.